Bienvenidos y bienvenidas a un evento más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. En esta ocasión es para mí un gusto tener la oportunidad de conversar con dos queridos investigadores literarios y académicos de nuestra universidad. ¿Por qué son muy queridos? Porque además son profesores de varias generaciones de estudiosos de la literatura y críticos, entre los que podríamos contar a varios de nuestros profesores de la universidad. Se trata nada más y nada menos que de la doctora Leticia Mora Perdomo y el doctor Ángel José Fernández Arriola. Ambos vienen a este set de la FILU Virtual a conversar sobre el libro Violencia, Representaciones Estéticas, editado por la Universidad Veracruzana en coedición con el Colegio de San Luis. A ambos, a nombre de la FILU Virtual y de la Universidad Veracruzana, les doy la bienvenida. Y sin más preámbulos, me gustaría iniciar este diálogo con las palabras de la doctora Leticia Mora Perdomo, quien nos comentará a grandes rasgos inicialmente de qué va este estudio literario y cómo fue la génesis de este material sumamente rico y que ustedes conocerán a lo largo de esta conversación. Doctora. Muchas gracias, Lino. Es un gusto estar aquí y quisiera comenzar pues, con los agradecimientos de rigor a Edgar Valencia, a Germán y desde luego a ti, Lino, que nos has acompañado en todas estas actividades. Y luego, desde luego, o sea, sin poder olvidarlo, Ángel, muchísimas gracias. Y a todos los colegas que participan en el libro de Violencia, Representaciones Estéticas, pues su historia ha sido muy azarosa. Muchos de esos artículos se han reescrito varias veces y en realidad tiene su origen ya hace varios años, cuando decidimos conformar el cuerpo académico Diálogos Interdisciplinarios en la Literatura Hispanoamericana, porque en 2010 vivimos un hecho que a todos nos cimbró de pies a cabeza y parece que Jalapa perdió su inocencia. Y fue cuando el asesinato de Irene, la hija adorada de nuestra querida Esther Hernández Palacios, a quien dedicamos la presentación de este libro y la abrazamos en la distancia. En esa época, en esos momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento y de tanto miedo, comenzamos a reflexionar en qué era lo que estaba pasando, o sea, cuál era la razón de la sinrazón de la violencia, ¿no? Y fue así como decidimos hacer unas jornadas de estudio y tratando de ver quiénes podían venir a hablar sobre la violencia, pues buscamos en lo que consideramos era como un espejo adelantado de hacia dónde caminaba México. Era Colombia y era Argentina. Y pues estuvieron con nosotras renombradas investigadores y investigadoras de estos lugares, así como de México. De hecho, fue un congreso que se llamó Las Jornadas de la Violencia en 2012 y que congregó a muchísimos investigadores de todo el país y a nuestras colegas que nos han ido acompañando a lo largo de los años, tanto del seminario Diana Morán en la Ciudad de México, como del Instituto de Investigaciones Filológicas de Buenos Aires y otros colegas también de Colombia. Así que este libro es resultado no precisamente de esas jornadas, pero sí de esto es lo que detonó el estudio de la violencia. Y desde luego uno de los primeros problemas al que nos confrontamos es a la definición de la violencia. Y además a las formas en que ésta se representa, porque la violencia no es ni tampoco el modo de acercarse a ella es único. Hay muchísimos acercamientos teóricos y pensamos que, hemos estudiado, hemos hecho seminarios sobre la violencia y hemos estudiado teoría, ¿no? Los estudios clásicos sobre la violencia y también hemos visto la proliferación de estudios sobre la violencia. En 2012 todavía podríamos decir que las puertas se estaban abriendo para el estudio de la violencia. Y con mucha sorpresa
descubrimos que la violencia ha sido una constante, no solo en la historia de América Latina, sino también una constante en la literatura. Entonces, la literatura tiene y ha tenido diversas funciones en la codificación de la violencia. Por un lado, ha sido la memoria histórica de un tiempo cruento, de un tiempo donde el horror político, o sea, la violencia política ha predominado, por ejemplo, en la conquista o en la construcción de los estados nacionales, y por el otro lado ha sido también, digamos, ese espejo enterrado casi de una violencia soterrada, de una violencia familiar, íntima, como también ha sido la represión de las minorías, la represión sexual. Entonces, la violencia, como nos dice Efrén Ortiz Domínguez, toma muchas formas y hay formas elementales de la violencia y algo que también cabe la pena resaltar es que con mucha tristeza también uno se hace consciente pues que la violencia es parte de la civilización humana, es, digamos, el haz y el en vez de un mismo proyecto. Y está ahí y no va a desaparecer. Los proyectos civilizatorios nos han dormido en esta, bueno, no dormido, nos han arrullado en el sueño de que la violencia puede desaparecer. Pero en realidad nos han ido separando del mundo natural, pensando que vamos a encontrar formas más, ¿cómo podríamos decir? Más civilizadas, unas mejores formas de convivencia, pero no ha sido el caso. Y creo que el siglo XX ha sido, sin duda alguna, un siglo detonador de muchas violencias, del genocidio, del holocausto, pero son violencias que América Latina también las tiene ahí y que la literatura contemporánea está revelando. Y bueno, esa es a grandes rasgos, digamos, lo que el libro trata de hacer, porque de hecho tiene una amplitud histórica con artículos desde los jesuitas hasta la contemporaneidad. Entonces, sí es un libro que trata de resaltar, digamos, la constancia de la violencia y las diferentes formas de la violencia. La doctora Leticia tocaba un punto muy importante. ¿Cómo está manifestada la violencia en el siglo XX particularmente? Pero quisiera resaltar que todos los colegas que se reúnen en este libro parten de vivir, de ser hombres y mujeres del siglo XXI y sobre todo que tuvieron pies en ambos siglos. Doctor Ángel José, quizá podría también tratar de mostrarnos de manera resumida de qué manera sus colegas hacen esta representación estética a través de los materiales literarios de la violencia que se trata de definir en este libro. Evidentemente es un tema muy complejo la violencia y sobre todo verla desde el punto de vista teórico para enfrentar precisamente todas las posibilidades de la violencia. Uno piensa que la violencia solo es un hecho de sangre o es un hecho entre un pueblo y otro o entre un grupo y otro, entre una comunidad y otra, pero no, la violencia en el siglo XXI se ha depurado mucho. Yo recuerdo una charla de Josefina Zoraida Vázquez en el Colegio de México, donde hablaba de la violencia y decía, no, es que la violencia en la Edad Media es una representación brutal de los acontecimientos. Y yo dije, bueno, en la Edad Media no hay precedente, sí hay precedente, pero ¿y los descuartizados de los narcos no es acaso algo muy similar a lo que ocurre en la Edad Media, verdad? Y que es un hecho espeluznante, grotesco, que dices solo puede ocurrir en la peor pesadilla, pero no, está en la vida cotidiana, está en los hechos de todos los días. Particularmente cuando hicimos las jornadas sobre la violencia, Jalapa fue nombrada la ciudad más violenta de América Latina y estaba en los periódicos.
Era exactamente esos días en los que nosotros estábamos discutiendo las representaciones estéticas de la violencia. Entonces decíamos, ¿cómo es la violencia? La definición precisa es casi imposible porque hay sutilezas inclusive en las aristas de la violencia. Uno dice, bueno, la mujer es capaz de ser violenta. ¿Cómo puede ser una mujer violenta? Porque claro, uno dice violencia, habla de fuerza, habla de impulso, de un hombre, de un masculino, como dicen los policías, armado. No, hay distintas formas de la violencia a través de sutilezas y a través de fibras imperceptibles en las relaciones humanas. Entonces es muy, muy difícil responder a tu pregunta. ¿Cómo puede ser la violencia? Pues tiene muchísimas posibilidades, muy sutiles y muy grotescas. Y particularizando, usted escribe sobre 2 poemas, sobre 2 poetas, en torno a 2 sucesos mexicanos históricos, ambos, de alguna manera, concatenados. Uno nace quizá del otro, no de manera cáustica o no de manera causal, perdón, pero sí están concatenados de alguna manera a nivel histórico. El primero se trata del poema del presidente de Jorge Hernández Campos, que toca el tema del magnicidio a Venustiano Carranza, y el segundo es Concentración de la cólera de César Oliva, de Óscar Oliva, perdón. Sí. ¿De qué manera usted nos ensaya y nos va mostrando que la poesía encierra los 2 momentos de alta violencia en este México del siglo XX? Cuando estábamos precisamente enfrentándonos a este problema de la violencia de todos los días y en la calle, yo me puse a pensar si había o no ejemplos en la poesía mexicana que tuvieran una repercusión en ese sentido. Y yo ya conocía desde luego los 2 poemas, el de Jorge Hernández Campos, que es un poema muy, muy impresionante. Yo conocí un fragmento de ese poema en Poesía Movimiento de Octavio Paz, que hay un fragmento, y desde entonces yo empecé a buscar la obra de Jorge Hernández Campos. Es una obra que no se repite en la obra de Hernández Campos, es una obra única. Y a mí me pareció muy sorprendente cómo jugaba en el campo de la imagen poética, cómo iba jugando en varios espacios y en varias figuras semánticas a través del desarrollo del poema. Y después recordé naturalmente el libro de Óscar Oliva, Estado de Sitio, que a mí me parece uno de los mejores libros escritos en la segunda mitad del siglo XX en México, o diría en habla española, ¿verdad?, para hablar con claridad. Y me llamó precisamente la atención, entre todos, muchos de ellos dedicados a la violencia, el que se llama precisamente Concentración de la cólera, por varios aspectos. Primero, porque el odio y el amor, y ahí lo dice perfectamente en la hipótesis del poema, el odio y el amor son muy parecidos. En el odio y en el amor no hay muchas contradicciones. Y a partir de ese principio horaciano y de ese principio virgiliano del odio, ¿no?, odi et amo, Óscar empieza a hacer un poema narrativo muy extraño, en donde empieza a ver, en donde está relatando un hecho de la violencia que precisamente hace un retrato de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Y es muy curioso porque él toma desde el epígrafe de odio, digamos, desde estas contradicciones humanas, también toma un poema de José Revueltas, que evidentemente fue un protagonista ideológico de esos acontecimientos. Entonces a mí me llama mucho la atención la focalización que tomó por una parte Jorge Hernández Campos cuando empieza a describir la asonada y el hecho del asesinato del presidente Carranza, y cómo Óscar Oliva ve cómo los granaderos agreden, lastiman con la culata y a tiros en la Plaza de las Tres Culturas, y lo hace de una manera narrativa, como desinteresada, como restándole toda la importancia y toda la violencia que tiene, y sin embargo en ese hecho tan aterciopelado de la escena tan trágica, se vuelve espeluznante. Y entonces me gustó donde se podía correlacionar el hecho estético de la violencia y su representación, ¿verdad?, a través de innovaciones dentro de la poesía mexicana.
Y esos dos poemas, ¿cómo comienza el poema de Jorge Hernández Campos? Yo maté al presidente. Es decir, ya hay una toma de conciencia en el primer verso, ¿no? Y entonces, y el otro, odio y amo. Entonces empiezan a concatenarse y empiezan a hacer dos descripciones brutales de cómo puede ser la posibilidad humana de la violencia. Y están muy representados a través de imágenes y a través de espacios, porque los dos son, pues, los dos pueden ser poemas visuales si se quiere. Claro que tienen una gran carga semántica, pero tienen también un espacio en la hoja, en el impreso, en el libro, que son también muy significativas. Entonces, son muy sugestivos los poemas de estos dos mexicanos. Creo que poco leídos actualmente, ¿no? Digo, Oscar todavía está vivo y todavía está escribiendo, y Jorge Hernández Campos pues ya murió hace algunos años. Su obra siempre ha estado muy relegada por su actividad pública como periodista, como comentarista y como hombre de ideas más que de poesía. Pero yo creo que es un gran poeta y ese poema hay que buscarlo. Por fortuna se puede conseguir. Hay la compilación de las obras de Jorge Hernández Campos, ahí está completo el poema. El poema del presidente. El presidente, sí. Perfecto. Y naturalmente el poema de Óscar Oliva está también en su compilación y está en estado de sitio, que se consiguen todavía por ahí. Es más asequible también. Sí, muy asequible. Quisiera mencionar algo aquí con Ángel, ahora que él está mencionando pues dos momentos históricos, ¿no? Está mencionando pues la 20 y 1921, ¿no? y el 68 propiamente. Bueno, y uno pensaría que la violencia es esta irrupción violenta en un acontecimiento, ¿no? Y que tenemos grandes periodos de paz. Pero lo que los teóricos de la violencia nos dicen es que no, que hay una violencia, digamos, subjetiva, cuando uno asume y es fácilmente identificable quién es el perpetrador de la violencia, y otra violencia, digamos, sistémica, que son la que va fraguando como en una olla de presión y que propicia los estallidos de la violencia. Y ahí es donde, digamos, están muchas de las sutilezas de todas el tipo de violencias que se van generando. Por ejemplo, la literatura nos muestra que la violencia, por ejemplo, de las guerrillas, de una violencia que en un momento dado uno puede considerar necesaria, porque va a tratar acerca de un mundo mejor, ¿no? Y como dice Silvio Rodríguez, ¿no? La guerra es la paz del futuro, ¿no? Entonces se justifica la violencia de esa manera. Y sin embargo, digamos, en los relatos de la literatura hoy se puede ver la conexión tan intrínseca entre las guerrillas y el narcotráfico. Entonces, muchas veces explicarnos el narcotráfico como que de repente fue un hongo que salió de la nada, pues no. O sea, viene de toda esta violencia sistémica. Una concentración en esa forma que tú dices sistémica, exacto, que de pronto revienta, que de pronto aparece y que de pronto es incontrolable. Es incontrolable. Y además, bueno, por ejemplo, una de las grandes violencias en el siglo XX, y que de cierta manera vemos en lo que tú dices en estos poemas, en esta representación de la violencia, pues es la violencia de Estado. No, porque uno consideraría que la violencia de Estado, ellos tienen el monopolio, pero la usan para reprimir a su propia gente, no para la paz, que es cuando se supone que se debe ejercer. Y bueno, digamos, esas son los tipos de violencias que han llevado a asolar, por ejemplo, al Cono Sur, con las dictaduras, o en Centroamérica, con todas las guerrillas. Con todas las guerrillas y con todos los genocidios. Las grandes matanzas del siglo XX, los genocidios han sucedido en Centroamérica. Y sin embargo, es una literatura que casi no se discute, que casi no se conoce. Y bueno, y tenemos ejemplos ya espeluznantes y maravillosos como el señor presidente, donde ahí también se ve toda la violencia y también se ve el racismo y se ve la explotación y la migración y todos los problemas que van a explorar ya en la década de los 80 en adelante, ¿no? Y que van a ser ya de las expresiones de la violencia, pues un hecho que va más allá de toda racionalidad, de horror. Y no hay que olvidar que frente a todo acto violento
hay un acto de resistencia. Así es. Y en ese acto de resistencia yo quisiera mencionar, porque está ahí en el libro, la participación de las mujeres en la resistencia acerca de la violencia política. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Sí. Contra la Farabundo Martí, ¿no? Contra la guerrilla de la Farabundo Martí, hay un papel protagónico de la mujer, ¿verdad? Que es la resistencia y ese enfrentamiento cotidiano de la resistencia también tiene mucho que ver con la idiosincrasia del ser latinoamericano. Porque si revisamos la colonia en México, la participación de las mujeres indígenas en la resistencia contra la opresión hispánica es impresionante cuál es el papel, ¿verdad? Y estaba yo acordándome cuando íbamos a entrar aquí al set, me estaba acordando de los pregones, cómo avisaban las mujeres cuando venía el acto de la violencia. Las mujeres iban en la resistencia al principio para no ser agredidas. De cualquier manera eran agredidas. Sí. Pero había también, al mismo tiempo, una función muy curiosa del pregonero que iba también avisando cómo se iba a manifestar la defensa y la resistencia frente a ese acto de la violencia. Entonces es muy curioso también y de ahí la dificultad para definir precisamente el concepto de la violencia, porque realmente hay demasiadas sutilezas en precisamente cómo es su forma de semantización y de representación sobre todo, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en el cuento Asimetrías que trabaja Laura Cázares, cómo habla de la violencia femenina y cómo con esas sutilezas de lenguaje, con esas pequeñas modificaciones, con esa toma de conciencia por parte de uno de los personajes, cómo va agrediendo, cómo se va volcando y va formando un sedazo para que el que recibe el acto violento se vaya despedazando y se vaya convirtiendo y se pierde la identidad. Entonces ya no sabe quién es. Y no lo golpearon, no le metieron un cuchillo, no le dieron un batazo, no le dieron un tiro. Sucede en familia. Sí, está en el contexto del hogar, en el hogar, ¿no? Entre amigos se supone, y ocurre ese acto de la violencia impresionante. Entonces, y son estas estructuras invisibles de la violencia, ¿no? que permean nuestra cotidianidad. Claro. Y es ahí donde está también la dificultad de identificarla, porque hasta qué punto uno la resiste y piensa, va a pasar, pero es una estructura, digamos, que va aprisionando a los que en ella participan. Está en el cuento también de Esther Seligson, también en la novela, que nos, y bueno, es un cuento también, muchas de la cuentística de Esther Seligson es realmente una violencia ahí soterrada, contenida y además que, como dice Ángel, las sutilezas del lenguaje van desplegando en un abanico que cuando uno lo ve objetivado en el relato, uno se da cuenta y dice, caramba, pues es que vivimos rodeados de la violencia, ¿no? Quisiera utilizar el terminajo psicológico que es la introyección, pero creo que ahí viene mucho al caso porque en los personajes se empieza a alimentar, retroalimentar y acrecentar ese acto de la viencia, ¿no? Sí. De manera inexplicable. Y entonces no hay forma no tiene asidero, ¿no? Y entonces empieza de pronto, y cuando uno reflexiona sobre el punto, ya está en su plenitud el hecho desastroso, ¿no? El despedazamiento del ser. Y yo, bueno, quiero decir en ese respecto, ¿no? Porque a veces también nos preguntábamos nosotros, bueno, ¿y la violencia y la literatura qué, no? O sea, ¿a qué ayuda? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo creo, a ver, ustedes los dos son literatos y los dos tienen sus opiniones, pero yo creo que la literatura ayuda a tomar conciencia, digamos, la literatura no va a cambiar el mundo, eso es cierto, pero va a cambiar a los lectores y en esa medida, ¿no? Que nos cambia a nosotros somos eslabones de cambio para un poco
fomentar sobre todo, ¿no? Somos maestros, nos movemos en este círculo, fomentar el círculo de respeto hacia el otro, ¿no? Y creo que el libro de una y de otra manera nos muestra, ¿no? Muchos ejemplos muy claros ahí. Exacto, Dices, sí. exacto, donde cobrar conciencia de la violencia nos ayuda a ver más allá. Y eso me permite ir aterrizando también un poco en el texto con el que usted cierra el libro. Sí. Porque allá hay una toma de conciencia, incluso a través de la forma de narrar, y usted nos plantea esta nueva novela a partir del lenguaje testimonial, a partir de esta maravillosa novela de un salvadoreño, ¿sí? Del Manlio Argueta. Y también me permite recuperar algo que había mencionado antes. Quizá desconocemos también no solamente los matices de nuestra propia violencia íntima, sino desconocemos las raíces profundas de nuestra identidad latinoamericana porque estamos de espaldas al Cono Sur y a Centroamérica y nos olvidamos justo de los terribles genocidios y aparatos de violencia que han sucedido en países como Centroamérica, en regiones como Centroamérica y en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua. Guatemala, Por favor. Así es, y en toda Sudamérica. Sí, toda la tradición de la dictaduras, represión, de las dictadoras, ¿no? de los años 60 y 70, los 40, 50, 60, 70. Esther Hernández Palacios tiene un magnífico artículo aquí sobre el material humano de Rodrigo Rey Rosa, que es uno de los grandes escritores ahorita contemporáneos, y cómo se usa el archivo, pero es así narrado de una manera sin aspavientos, pero cómo el archivo va revelando, no tanto como el archivo histórico al que uno recurre para reconstruir una historia olvidada o una historia que va a ir en contra de la historia oficial, sino como el archivo, como los restos de una vida humana que ahí se ha ido almacenando. A partir de particularidades, ¿verdad? Sí. Se empieza a generar una atmósfera grupal o extendida, Sí. solo con ver precisamente casos personales, casos individuales, y cómo a partir de la enumeración y de la complejidad de la narración y del relato, cómo de esa particularidad empieza a generar una atmósfera impresionante. Y bueno, además… Es un archivo judicial. Sí, claro. Es un archivo judicial y es el material humano, porque es realmente la argamasa con la que estamos hechos, esos restos de vida que se van quedando ahí, que creo es una de las grandes problemáticas hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta novela que mencionas, Lino, que hemos trabajado Ángel y yo, ese texto también y otras novelas de Un día en la vida y la otra de Cucuztlán, sí, que es toda una región indígena, pero bueno, en esa novela hay una escena terrible, porque además es el testimonio, que es uno de los géneros que floreció en la década de los 80 en Centroamérica, debido a todas estas urgencias ante el gran, pues la guerra civil le llaman, pero en realidad era el gran genocidio que estaba ocurriendo en grandes partes de Centroamérica. Y bueno, el testimonio surge como un medio para dar voz a los desposeídos, a los guerrilleros, a toda esta gente que había quedado, digamos, como fuera de la historia. Sí, y irrumpe estas voces narrativas, ¿no? Desde Miguel Barnett en Historia de un cimarrón en Cuba, hasta, digamos, llegar a esta novela. Y lo que es interesante es, digamos, en particular, es que el logro, como dice Ángel José, de tomar un día de 12 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la vida de una mujer, Lupe, una campesina, y cómo ella, a través del relato con otras 4 mujeres, su nieta, su hija y una amiga, van entretejiendo la historia del Salvador, desde analepsis o desde recuerdos, desde la batalla de 1932, que se considera uno de los grandes genocidios de la historia del Salvador. Con Miguel Mármol.
Sí, hasta la historia ya, digamos, de los 80s, cuando llega o prolifera la teología de la liberación. Entonces, ahí hay una escena que a mí me perturba mucho, porque, bueno, son escenas del Estado, de los militares, que ellos dicen, los conocemos a su mamá, o sea, de hermano contra hermano, una violencia sin nombre, y sobre todo también a los sacerdotes de la liberación. Los violan, los asesinan de una manera cruenta. Y ahí hay una frase que dice Lupe, dice, un animal jamás haría eso. Y ahí creo que se cifra el dilema nuestro, ¿no? Toda nuestra historia de la civilización ha sido tratar de alejarnos de ese mundo natural, de ese mundo animal, para, con suerte, llegar a ser civilizados. Pero ahí ni los animales son así. Entonces hay una inversión ahí, ¿no? Donde lo animal ya es el ser humano, porque usa su inteligencia, su poder para hacer daño a otro ser humano. Una vez más estamos ante civilización y barbarie. Así es. No lo hemos dejado, Lino. O sea, eso es lo más triste, ¿verdad? No cesado. Nada más no que cesado, nada más que la barbarie es más atroz que nunca, creo. Sí. Es que... Estaba yo pensando en una frase de Ruggiero Romano que decía que la violencia de la Edad Media era impresionante, ¿no? Porque dicen, bueno, pero es que la guerra en la Edad Media, pues ¿cómo podía ser la guerra en la Edad Media? A palos, ¿no? Con un cuchillo, con un hacha. No. Las representaciones de la violencia en la Edad Media son precisamente brutales, despiadadas, casi parecen contemporáneas. Bueno, de lo sofisticadas que pueden llegar a ser. Yo quiero... Todo el odio que se representa en el hecho de hacer picadillo literalmente al enemigo. Bueno, ¿no? Pablo Montoya tiene un libro que es Tríptico de la Infamia, si lo recuerdas, y ahí él retoma a las casas en su brevísima historia, ¿no? Y lo que es interesante es, digamos, todas las prácticas de la violencia de ese momento, ¿no? Las prácticas que tenía la Iglesia, que los quemaba, que los mutilaba, que los ahorcaba, todas... El azote. Pero todas esas prácticas, curiosamente, en una especie anacrónica de relatos intercalados que él hace con la violencia en Colombia y que en estos días es atroz, ¿no? Nos ha revelado... Pues estos días están en violencia, precisamente, ¿no? Entonces ahí vemos que es una infamia que no cesa, ¿no? Y la literatura, yo creo que todos, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos una responsabilidad hacia eso. Y no nada más es una responsabilidad, digamos, creo que la literatura tiene el gran poder de despertar las conciencias, de hacernos simbrar en el horror y darnos cuenta de que no es eso lo que queremos para un futuro, ¿no? Entonces, eso creo es un mérito, pero Ángel, ¿tú qué dirías, no? O sea, ¿qué más hace la literatura? O sea, pues ¿qué más echa a andar? Pues es que es como un acto autorreferencial, ¿no? Cuando viene a mí me llama mucho la atención cómo se construye una historia de la violencia, ¿verdad? A través de la abstracción de un escritor. Evidentemente parte de la experiencia y parte de la imaginación, pero al momento en que va construyendo el universo psicológico del personaje, el agresor y el agredido, ahí empieza también a haber una reconstrucción muy impresionante de lo que son los hechos estrictamente humanos y que eso somos en esencia, ¿no? Un bulto con vida lleno de pasiones y de elementos de la maldad para perjudicar al otro. Yo creo que eso es lo más atroz, el usar nuestra inteligencia y nuestra capacidad para el maltrato. Y bueno, la idea de maltrato, digamos, las casas y la idea de maltrato en el siglo XVIII
dio origen a la lucha por los derechos del hombre y del ciudadano. Y curiosamente, la literatura en ese momento histórico jugó un papel muy importante y creo que ahora también. Con el surgimiento del Estado, ¿no? Y Sí. el justnaturalismo también. ¿Así? Claro. Y yo creo que libros como este, así para volviendo al libro este que tenemos aquí entre manos. Es un libro de ejemplos de la violencia, Sí, de las representaciones de la violencia. Exacto, y es un libro que intenta provocar en el lector esa respuesta, ¿no? Esa respuesta de rechazo, de reconocimiento, de espanto, ¿por qué no? Y de eso que ahí está y que de pronto aparece. Porque uno no se imagina la cantidad de violencia que hay en ciertas obras que pasan a veces desapercibidas, frente a otro contexto y otra forma de imaginar la cosa. Yo creo que se podría hacer una historia de la literatura a través de nuestra literatura, de América Latina, a través, digamos, de la historia de la violencia. Sí. Claro que sí. En su introducción, doctora, nos dice que ni el arte ni la literatura son medios para alcanzar la justicia. Estamos versando un poco cuál es la función de la literatura, particularmente en torno al tema de la violencia. Creo yo, escuchándolos, que a lo mejor se me ocurre que una de las funciones de la literatura en contra de estas sofisticaciones de violencia sistemática a lo largo de la historia humana podría ser que nos brinda la capacidad de saber leer, pero no solo el saber leer el material literario, sino saber leer nuestra realidad y ser conscientes de alguna manera de estas formas naturales que tenemos de ejercer odio, de ejercer maltrato y de someter al otro, ¿no? Y de estructurarnos socialmente a partir de un ejercicio coercitivo. Así es. Sí, sí, la literatura opera en esa estructura de poder, de cierta manera, ¿no? Y también, digamos, un poder psicológico, y también se da un poder simbólico, ¿no? Y creo que, bueno... no tiene por qué ser altisonante no, el discurso literario de la violencia. No. Y sin embargo, ahí está la esencia precisamente de lo que refleja la entidad humana, la identidad humana, la forma de ser, sí. la forma de la maldad humana, ¿no? Sí. Pues sin ir más lejos, usted tocaba a varios teóricos que han versado sobre el tema de la maldad humana, desde Hannah Arendt, Slavoj Žižek, Sí, Sofsky. Exactamente. Y sin ir más lejos, estamos viviendo tiempos, justamente como ustedes los mencionaban, de extrema violencia. Pero a mí me llamaba mucho la atención en estos días que en torno al tema, por ejemplo, de la Franja de Gaza y los bombardeos que ha hecho Israel, uno de los internacionalistas que comentaba este tema decía, siempre hay una violencia cotidiana en esta zona, solo que cuando alcanza determinados niveles es pertinente y darla a conocer al mundo o el mundo voltea a verla. Hay violencias que pasan imperceptivas justamente porque son cotidianas y creo que quedan manifiestas en varios de los textos que se tratan en este libro. ¿Y por qué nos volvemos indolentes a la violencia? Y particularmente en México, ¿por qué nos hemos vuelto tan indolentes a la violencia? Pues no sé, quizá por falta de conciencia, ¿no? Porque no sé, ¿no? Estamos obnubilados por una realidad, ¿no? Pero yo creo que también la violencia, las causas de la violencia, la etiología de la violencia es estructural. Hay muchas causas ahí que uno no percibe del todo, ¿no? Por ejemplo, en Israel, el papel de Netanyahu, ¿no? Ahorita él, con tal de mantenerse, y eso es lo que me parece... El discurso de ese señor fue terrible. Pero me parece de verdad inhumano, atroz, que con tal de conservarse en el poder recurra a bombardear a los palestinos. Los vamos a destruir. O sea, ¿no? eso es, pero bueno, de esas cosas absurdas está hecha un Hitler, ¿no? Está hecho un poder humano. Conocimiento de su pasado histórico. Exacto. De su conciencia histórica. Y creo que materiales revisitados por académicos, en este caso investigadores literarios, en torno a un tema que es cotidiano, en torno a un tema que es coyuntural constantemente, nos permite eso, tomar conciencia histórica y al mismo tiempo tomar conciencia de un tema que hasta hace un momento dijimos que no se ha ido, que es nuestra confrontación entre civilización y barbarie, nuestro pasado animal al que no queremos voltear a ver o que no entendemos del todo, primitivo o primario, y la construcción artificial de un ser humano sociable. Sí.
El poder es así, ¿no? El poder ataca con la violencia. Yo creo que la literatura ha dejado de ser didáctica. Lo fue didáctica en el siglo XIX, pero creo que a nivel individual y también los escritores que se confrontan con estos materiales de la infamia humana, muchos de ellos sí tienen posturas estéticas, ¿no? Y tratan de retratar a las víctimas, porque es una verdad por todos conocida, que, digamos, hay vidas que importan y vidas que no importan, lo que tú decías hace rato, porque es invisible la violencia de un gran conglomerado humano, porque no son vidas que importan. En este capitalismo atroz en el que ahora vivimos, hay vidas prescindibles y hay vidas que no lo son tanto. Esa es la asimetría, volviendo a retomar esta palabra, la asimetría, digamos, en este capitalismo tan... El respirador. Exacto. Esa es que toma es en de todo, conciencia, ¿no? son en decisiones así, digo, ¿no? Y dices, ¿a poco no hay violencia allí? Sí hay violencia. ¿A poco no hay un retrato impresionante de la realidad? ¿No? Así es. Y bueno, yo lo digo por todos estos genocidios. Por ejemplo, en la novela que yo analizo, pues semanas después de haber sido publicada, es el asesinato de Monseñor Romero, ¿no? Entonces es como que en la violencia, en la novela, lo que ahí se narra, se cifra, digamos, mucho de lo porvenir. Y no es algo que está del todo consciente en la sociedad. El secuestro de los 9 jesuitas, que también ocurrió en esos mismos días. Y eso me lleva a preguntarles, entonces, si bien el material literario ya no es didáctico desde hace muchos años, desde hace más de un siglo quizá, sigue siendo, sí, subversivo. El material literario sigue siendo subversivo, sí. Entonces. Afrenta al poderoso. ¿Definir la literatura? Sí. Yo creo que, y además permite reconocer formas simbólicas, formas de relaciones sociales que no están del todo verbalizadas. Eso creo es la gran capacidad de la literatura. La imaginación, la evocación, permite articular en esta lógica que estructura un relato. El artificio del arte, exacto, de la nos narración, permite ¿no? ver cosas que no percibimos, vemos en nuestras relaciones diarias. Y ese es un modo de conocimiento muy particular del arte, muy denigrado por las ciencias duras, pero que hay que insistir en él, porque yo sí creo que los afectos enseñan, yo sí creo que los afectos influyen y que la literatura, digamos, en este mundo global o en esta imagen, porque opera mucho por imágenes que nos aprisionan, que no nos dejan, que nos habitan, y bueno, vemos el mundo de otra manera. Justo se tocó también algo en esta plática que me parece pertinente hermanar con una conversación que tuvieron académicos de nuestra universidad junto con la rectora en torno a la funcionalidad, entre comillas, de las humanidades. Y en esta conversación se hacía una oposición a ciencias duras y ciencias blandas. Creo que materiales como estos demuestran que los investigadores literarios y los estudios literarios tienen esa utilidad o pertinencia. El propio objeto literario. Exactamente, para seguir hablando de temas coyunturales y problemáticas sociales que nos están enfrentando quizá a un punto de quiebre o de banderas rojas en nuestra sociedad de este nuevo siglo, ¿no? Sí, así es. ¿Habrá otra segunda reunión de coloquio en torno a la violencia? Pues de hecho estamos trabajando... sí, en proyectos nuevos sobre la violencia. Y también quiero mencionar, tenemos, nuestro cuerpo académico, y este es un anuncio si me lo permiten, pero nuestro cuerpo académico ha publicado 4 libros en 2020 y este es uno de ellos. Tenemos los otros libros que es Estridentópolis y la vanguardia, Los raros, la literatura excluida en México, y Territorios de la crítica, ¿no? Son 4 libros distintos que ha venido haciendo el cuerpo académico, y ahora tenemos 2 proyectos en ciernes, que es Prensa y Literatura, uno de ellos, y Derechos Humanos y Literatura también. Que tiene mucho que ver con esto, por cierto. Así es, con lo que hemos estado conversando, es como la parte B. Sí,
Sí, sí. la propuesta de soluciones a todo esto que hemos venido conversando esta tarde. Este libro, me gustaría mencionar, se encuentra disponible para descarga gratuita, y ahora, también nos han comentado, se encuentra disponible a la venta en Jalapa, en la librería Hiperión. La librería Hiperión permite además hacer envíos a todo el país, así que basta con que se contacten con ellos a través de su página de internet o sus números telefónicos, pues para acceder a la oportunidad de comprar el libro Violencia, Representaciones Estéticas de la Universidad Veracruzana, coeditado por el Colegio de San Luis, coordinado por la doctora Leticia Mora Perdomo, editado por ella y prologado por ella, pero que reúne a lo mejor y lo más granado del pensamiento crítico y literario de nuestra universidad, así como de varios de sus colegas en otros espacios universitarios. Muchísimas gracias. Está en la gloriosa colección biblioteca. Así es, exactamente, en esta colección que es una de nuestras joyas emblemática. Una de nuestras joyas de la Universidad Veracruzana, junto con la colección ficción, pero colección biblioteca es una joya para el pensamiento universitario que lega la Universidad Veracruzana a la inteligencia mexicana, como dijera Fernando Salmerón en algún editorial de La Palabra y el Hombre. Muchísimas gracias a ambos. Gracias ha sido a ti. un gusto la conversación. Igualmente. A nombre de la Universidad Veracruzana los despido, pero este set está abierto también para ustedes y otros autores, críticos literarios y otros libros, pero sobre todo ustedes que se conectan a través de nosotros para hablar de libros, de literatura y para seguir avanzando en este programa tan interesante de la Filu Virtual. Les recomiendo entrar a filu.v.mx, donde podrán acceder al catálogo de venta de libros en línea, pero también a repetir esta conversación en nuestro canal de YouTube a través de Filu Virtual. Ya lo saben, búsquenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.